Hacer educación sanitaria, que en casa seguramente nos estará viendo alguien y a lo mejor se encuentra en esta situación. Le preguntaba al principio por esas PCR, si son necesarias o no una vez acabamos los 10 días de cuarentena. Me ha dicho que no. No. A ver, vamos a tener una cosa que es muy clara, Silvia. A ver, nosotros lo que tenemos que ver para cuando termina la cuarentena, realmente no es cuarentena, llamamos aislamiento, ¿no? O sea, cuando termina el aislamiento de una persona positiva, el motivo para decidir que acaba el aislamiento o no, ¿cuál es? Que yo dejo de contagiar a otras personas. Si nosotros lo que queremos respondernos es cuándo esta persona deja de poder contagiar a otros y por lo tanto le vamos a dejar salir de su casa. Sí. Esta respuesta no la responde la PCR. ¿Por qué? Pues porque normalmente el periodo de ser contagioso suele durar los primeros 7 días de síntomas, como mucho los primeros 10 días, pero no se suele prolongar mucho más allá. La PCR puede ser positiva incluso durante 20 días. Pero no quiere decir que contagiemos. No quiere decir que contagiemos. La PCR mide material genético del virus y a veces lo que quedan son pequeños fragmentos residuales que terminan un tiempo en limpiarse. Luego la prueba puede ser positiva y yo no ser contagioso. Por lo tanto, si instituyéramos hacer PCR a todo el mundo, ¿sabes lo que ocurriría? Que tendríamos que estar aislados seguro todos mínimo 20 días, cuando el periodo real de contagio sabemos que suele rondar los 10 días. Así que tenemos que guiarnos por los síntomas. Muy bien, pues aclarado, porque hay mucha gente que dice, me dicen que me incorpore a mi vida normal y no me han hecho PCR, ya lo tenemos claro. Ni falta que hace, hay que responder, ni falta que hace. Doctor, nos están diciendo que este invierno no hay gripe, con lo cual le pregunto, si empezamos a tener síntomas de catarro, tenemos que estar alerta, ojo, puede ser COVID, hay una alta probabilidad. Vamos a ver, este año, Silvia, nos tenemos que grabar una cosa en la cabeza y es que este año no existe ni la gripe ni los catarros. Pero cuando digo no existen, no me refiero a que realmente hay muy poquísimos casos. Me refiero a que no podemos pensar en eso. Sí. Como los síntomas son indistinguibles, si yo noto que tengo lo que creo que es un catarro, lo que cualquier otro año pensaría que es un catarro, mira, empieza con un poquillo de tos, tengo un poco de moqueo, algo de mal cuerpo, ¿será un catarro? No. Este año, para poder afirmar será un catarro, tengo que descartar que no sea una infección por coronavirus. ¿Entonces qué hago? Lo que tengo que hacer es contactar con mi centro de salud, con mi médico de familia, con mi enfermero y explicarle los síntomas que tengo. Ante la sospecha se nos hará un test. Si el test es negativo, perfecto, pues ya sabemos que no es coronavirus y podemos pensar que efectivamente pues tenemos un leve catarro. Si el test es positivo, ya sabemos que lo que pensábamos que era un catarro no lo es. Se llenan las consultas, Silvia, de personas que contactan a lo mejor a los 7 días de empezar con un pequeño catarro y te llaman muy preocupado. Que he perdido el olfato, ¿no? Porque esto sí se nos ha grabado en la mente, que parece que con el coronavirus el olfato se pierde. Y le pregunta, bueno, y aparte del olfato, ¿tienen más síntomas? Y dice, bueno, yo llevo desde hace una semana catarreillo, pero eso era un catarro. Ahí es cuando pero hoy he perdido el olfato. Llevamos una semana contagiando a otras personas. Insisto, este año no podemos pensar en gripe ni en catarro. Si tengo síntomas de catarro o gripe, lo primero, contactar con mi médico, con mi enfermera, explicarle los síntomas, preferiblemente telefónicamente siempre que sea posible, nos gestionarán el test. Y solo si el test es negativo, podremos pensar en esa gripe o ese catarro. Doctor, le he leído en Twitter, en las redes sociales, que llamó a alguien que estaba esperando una PCR y se dio cuenta que estaba en la pescadería. Eso no se debe hacer si está esperando un test. Más bien no, ¿no? O sea, vamos a hacer el paso hacia atrás, ¿no? Si una persona se le solicita un test, ¿por qué, Silvia? Porque esta persona tiene síntomas sospechosos de coronavirus. ¿Sí? Si tenemos una sospecha, pedimos un test. El test se hace al día siguiente, a más tardar a 2 días. Ese tiempo tenemos que hacer un aislamiento preventivo, porque si efectivamente se confirma que soy positivo, durante este periodo he podido estar contagiando a otras personas. Pero hay gente que se hace PCR, pero porque ha sido contacto y no tiene síntomas, y está esperando. Claro, importantísimo. Separemos las dos cosas porque es importante separarlo. Si a mí me piden una prueba diagnóstica porque tengo síntomas, a la espera de la prueba me tengo que mantener en casa. Esto queda clarísimo. Si la prueba es negativa, esto no es coronavirus y yo puedo recuperar mi vida normal. Si es positivo, me dirán lo que tengo que hacer. Ahora, si yo he sido un contacto de alguien, o sea, oye, es que en mi casa resulta que mi marido, mi mujer, mi hijo es positivo y yo soy un contacto, ¿qué tengo que hacer? Importantísimo. Tengo que hacer 10 días de cuarentena. ¿Cuarentena qué significa? Que yo durante 10 días, desde la última vez que tuve contacto, y digo la última vez porque si mi hijo vive en mi casa y ha sido positivo, cuando nos enteramos que es positivo se queda en su habitación y se aísla dentro de la casa. Desde el último día que yo tuve contacto con mi hijo, yo tengo que observarme durante 10 días. ¿Qué tengo que observar? Si empiezo con síntomas.
Si yo al segundo, tercer día de aquel contacto empiezo con esa tosecilla, empiezo con ese moqueo, por supuesto si pierdo el olfato, si tengo fiebre, señal de que me pueden haber contagiado. Si no tengo síntomas, llegando al final de esos 10 días, se me va a hacer un test. Por si soy esos casos asintomáticos que sabemos que existen, y hay gente que pasa la infección y tiene la fortuna de no tener ningún síntoma. Fortuna para él, mala fortuna para los demás, porque son las personas que tienen más riesgo de contagiar a otros sin saberlo. Claro. Hablemos de las mascarillas. Se está hablando ahora mucho de las FFP2. Sí. Yo no sé si esto quiere decir... Bueno, se está hablando mucho porque están pidiendo que sean obligatorias. Algunos países también ya lo están planteando. ¿Qué pasa? ¿Las quirúrgicas como la que lleva usted, por ejemplo, ya no valen? Bueno, creo que es importante que reflexionemos dos cosillas sobre las mascarillas. Uno, ¿en qué circunstancias tenemos que utilizarla? Y segundo, que veamos cómo la estamos utilizando. Que la FFP2 filtra mejor que una mascarilla quirúrgica, eso es evidente y lo sabemos. ¿Esa diferencia justifica que la utilicemos, por ejemplo, para ir por la calle o para ir a comprar el pan? Probablemente no. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, Silvia. Si yo quiero cruzar el Guadalquivir de orilla a orilla, seguramente puedo ir con una barca. Con una barca yo no me hundo seguramente, pero si yo quiero cruzar el estrecho, igual mejor cojo el ferry. Nadie cogería un ferry para cruzar el Guadalquivir de orilla a orilla. Probablemente no sea muy necesario, ¿verdad? Podríamos cruzarlo, pero igual no es necesario. Yo creo que lo que es esencial, y es el debate que tenemos que recuperar, es, oye, igual para sitios en el que el riesgo es mayor, porque hay más aglomeración, un espacio más reducido, por ejemplo, transporte público, igual ahí es interesante que usemos la FFP2. Pero a lo mejor para pasear por la calle, o para ir, insisto, a comprar el pan. Igual ahí usar una FFP2 estamos un poco matando mosquitos a cañonazos, porque ahí ese porcentaje de mayor filtración realmente no me es necesario. También hay que saber las horas con las que hay que llevar una mascarilla. Eso, o sea, no por vale. supuesto, porque claro, si decimos es que con las mascarillas de ahora hay muchos contagios, cuidado. Primero, ¿qué mascarillas usamos? Has citado tú las quirúrgicas. Sí. Luego hay muchas mascarillas que son las famosas mascarillas higiénicas, que las hay, que cumplen una normativa, la normativa UNE 0065, que es la que avala que tiene la filtración. Y luego uno ve mascarillas que se ha hecho uno en su casa con muy buena voluntad, a veces con una camiseta vieja y otras veces con una tela muy bonita que me he comprado, y que eso no sabemos lo que filtra. Bueno. Entonces tenemos que usar las mascarillas, insisto, que estén homologadas y segundo, cumpliendo la normativa. Una mascarilla quirúrgica no se debe usar más de 4 horas. Muy bien. Pues si la usamos 6 o 7 horas, pues muy quirúrgica que sea, no me sirve. Y una FFP2, ojo, ¿cuántas? no más de 8 horas. No más de 8. Cuidado que hay gente que se siente muy segura porque lleva la FFP2 y lleva el mismo mes con la misma FFP2. Esa mascarilla a partir de las 8 horas deja de ofrecernos garantías. Pues doctor Fabiani, ¿volverá al programa? Eso lo decidís vosotras. Es que, pues yo creo que sí va a volver, porque la verdad es que es muy interesante escucharle. Le vamos a recibir con los brazos abiertos porque seguro que nos surgen muchas más dudas. Gracias por haber